Le- sí, comenzó a grabarse entonces. Bien, entonces continuemos por favor con la clase que vamos a dar recién inicio. Un poquito tarde, pero vale la pena, ¿no? Entonces, estamos viendo un segundo filósofo racionalista. Recuerden, no tienen que perder de vista esto. Además que ustedes también deben estar revisando algunas ideas en la asignatura de teoría del conocimiento, ¿no? Con relación a lo que son estas corrientes del pensamiento filosófico que recordarán al principio del ciclo les había dicho que para Friedrich Engels, ¿no? Este compañero inseparable de Marx, la filosofía moderna es eminentemente teoría del conocimiento, ¿no? Porque el tema central que aborda la filosofía moderna es el problema del conocimiento, ¿no? Y como tal, uno de los problemas fundamentales es saber cuál es la fuente más segura en donde se origina el conocimiento, ¿no? Esto ya lo hemos venido recalcando con Descartes, hemos hecho un poco este parangón, esta comparación con los empiristas que ya en unas pocas semanas más estaremos revisando algunas propuestas de los empiristas, ¿no? Y claro, Spinoza, como el segundo racionalista, va a tener una visión, eh, si bien apegada a Descartes en algunos enunciados por la cuestión del racionalismo, justamente, ¿no? De que una de las fuentes más seguras del conocimiento es la razón, por otras se va a desapegar y más bien va a irse hacia otras cosas, ¿no? Y una de las críticas que ya hemos visto es justamente esta idea de que no puede haber dos o tres sustancias, sino solo únicamente una sustancia, ¿no? Esa sustancia que es infinita, que no es creada por otra sustancia ni es derivada de otra sustancia, es Dios, ¿no? Y claro, Dios al mismo tiempo es naturaleza. Ahí hay una equivalencia que nuevamente recalcamos, esto siempre tiene que quedar claro, sustancia, naturaleza y Dios son una misma cosa, ¿no? No puede pensarse de manera dividida, de manera separada, como en el pensamiento de Descartes, en donde existe una res cogitan, una res extensa, una res divina o eterna, ¿no? Sino que más bien en este caso la filosofía de Spinoza nos pone en el punto de vista panteísta porque la naturaleza como Dios es una misma cosa y no puede haber una separación, ¿no? Bien, eso entonces habíamos ya un poco conversado la anterior semana, también habíamos hablado acerca de los atributos que más bien, claro, el atributo de pensamiento y el atributo de extensión son constitutivos a Dios, pero no son cosas separadas, ¿no? Como el pensamiento cartesiano más bien sí lo había hecho, ¿no? Bien. Y entonces, a medida que vamos avanzando, vamos a tocar ahora sí el problema del conocimiento, que ya ustedes lo han leído, también lo han manifestado alguna gente, estuve revisando en la tarde, ¿no? Que ya han hecho algunos compañeros el comentario en el foro sobre el problema del conocimiento en Spinoza. Primero que nada, vamos a decir esto, ¿no? Spinoza, si bien es un racionalista, es decir, pone énfasis justamente en la razón como la fuente del conocimiento, no es tan extremista como el caso de Descartes, ¿no? Porque recuerden ustedes, Descartes en la meditación segunda es completamente tajante al decir los sentidos nos proporcionan conocimientos falsos, ¿no? Así lo dice y así lo pueden leer nuevamente en el PDF que les había subido, ¿no? En donde Descartes está afirmando acerca de que los sentidos no son una fuente confiable de conocimiento, sino que más bien los sentidos nos proporcionan cuestiones falsas, ¿no? Bien. Spinoza, en su teoría del conocimiento,
comienza primero que nada presentándonos unas ciertas ideas en las cuales nos dice que el conocimiento no depende ni del objeto, ni de su verdad, ni de su falsedad, sino más bien del método que se siga para llegar al conocimiento, ¿no? Es decir, en último caso, no está desacreditando completamente a lo que es los sentidos, como hacía Descartes, ¿no? Recuerden, Descartes, sí, a él sí no le gustan para nada los sentidos siempre van a engañarnos, los sentidos siempre van a darnos conocimientos falsos, sino que en este caso, Spinoza más bien nos dice, los sentidos no nos proporcionan un conocimiento certero de las cosas, sino que en alguna medida pueden como proporcionarnos un conocimiento a medias, ¿no? Bien. Y voy a leer un fragmento del mismo ética demostrada según el orden geométrico, en donde nos muestra con un ejemplo cómo es posible que los sentidos, claro, no es que me están engañando, no, sino me están simplemente mostrando una realidad parcial, ¿no? Me están, en alguna manera, proporcionando cierta medida de conocimiento, ¿no? Pero no es el conocimiento completo, podríamos decirlo así. Bien, entonces él nos dice lo siguiente, ¿no? En la ética demostrada según el geométrico. Cuando miramos al Sol, imaginamos qué distancia de nosotros a ver, perdón, que dista de nosotros unos 200 pies. Error que no consiste en esa imaginación en cuanto tal, sino en el hecho de que, al par que la imaginamos así, ignoramos su verdadera distancia y la causa de esa imaginación. Pues, aunque sepamos más tarde que la distancia de nosotros, perdón, que dista de nosotros más de 600 diámetros terrestres, no por ello dejaremos de imaginar que está cerca. En efecto, no imaginamos que el Sol esté tan cerca porque ignoramos su verdadera distancia, sino porque la esencia del Sol, en cuanto que este afecta a nuestro cuerpo, está implícita en una afección de este cuerpo nuestro, ¿no? Eso entonces es un poco lo que Spinoza piensa con relación a los sentidos, ¿no? Insistimos, no está desacreditando completamente, como ya Descartes, ¿no? En la primera versión del racionalismo lo está haciendo, sino que más bien está poniendo un poco esta distinción en que los sentidos nos proporcionan cierto tipo de conocimiento, ¿sí? Que puede ser el conocimiento de entrada de alguna manera, que puede ser el primer conocimiento que tenemos sobre una cosa, pero obviamente este conocimiento es incompleto, ¿no? Como en el caso del Sol, claro. Nosotros vemos al Sol y parece que está aquí solo retirando las nubes, nosotros ya podemos estar frente al Sol, ¿no? Pero en realidad nosotros sabemos que, claro, la distancia de la Tierra al Sol es gigantesca, ¿no? Y eso ya no es que lo adquirimos por medio de los sentidos, sino más bien por medio de lo que es la razón, ¿no? Eso un poco, entonces, para introducir este tema y vemos cómo, claro, en el caso de Spinoza ya es un poco más tolerante con relación a los sentidos, ¿no? Que para Descartes, más bien, nos engañaban completamente. Bien, de esto entonces se deriva que Spinoza nos hable sobre grados del conocimiento, ¿no? Bien, entonces veamos qué es lo que ustedes asimilaron con relación a esto, ¿no? Les doy la palabra para que no se convierta en un monólogo. ¿Cuáles son estos grados del conocimiento según Spinoza?
Profe, Sí. yo tenía una inquietud sobre lo que decía de los sentidos. ¿Ya? Se puede decir que estos nos engañan en cierta parte, por decirlo así. No que nos engañan, ¿no? Sino que nosotros somos los que nos engañamos, ¿no? No es que los sentidos como tal tienen esa función de engañarnos, quizá eso en Descartes sí está así, ¿no? Cuando pone toda esa serie de ejemplos de cómo los sentidos nos engañan, sí, él está afirmando rotundamente, nos engañan y por lo tanto nos participan conocimientos falsos. En el caso de Spinoza, más bien nos está dando a entender que el conocimiento que nos proporciona los sentidos es un conocimiento solo parcial, digamos así, no completo, sino solo únicamente de una parte de la realidad, ¿no? De esa realidad que está manejada desde la imaginación, más bien, ¿no? Desde la cuestión cómo yo pienso que pueden ser las cosas, pero en realidad las cosas no son así. Entonces, es por eso que, claro, él dice, si yo me quedo con el mero conocimiento de los sentidos, no puedo realmente acceder al conocimiento verdadero como tal, ¿no? Porque el conocimiento verdadero como tal es de un grado superior al conocimiento de los sentidos. Bien. ¿Algún otro comentario más? Profe, perdón. Sí. Eso de ahí era en la parte del conocimiento de los sentidos. También decía que nosotros podemos llegar a conocer a través de la manera en la que ellos nos afectan a nosotros. Ahí nos estamos dando cuenta que es el conocimiento de los sentidos, pero tiene que haber un grado como que un grado superior a ese para que tener ese conocimiento se puede decir ligado a la ciencia y a la razón redundante. Algo así, lo entendí, profe. Sí, por supuesto. Aquí un poco también recurrimos a lo que pensaba Platón, ¿no? Recuerden ustedes que Platón ya también divide en alguna medida lo que es los grados del conocimiento, ¿no? Más o menos algo similar ocurre con la versión espinociana que está presentándonos aquí, ¿no? Porque para Spinoza también hay grados de conocimiento y un poco recuerden, claro, Platón cuando habla de la doxa, de la episteme, ¿no? Cuando habla que al interior de la doxa existe la éicasis, la pistis, y al interior de la episteme existe la dianoia, la noesis, ¿no? Está justamente haciendo este intento que posteriormente Spinoza lo tomará y más bien, por ejemplo, claro, Spinoza nos habla acerca de un conocimiento sensible, ¿no? Un conocimiento racional discursivo y un conocimiento racional intuitivo, ¿no? Esos son los grados del conocimiento para Spinoza que van del menor al mayor, ¿no? Es decir, el conocimiento sensible, que solo únicamente conoce la materialidad de las cosas a través de los sentidos, obviamente, ¿no? Este es un conocimiento primario, digamos así, ¿no? Que puede poseer cualquier persona de alguna manera, ¿no? Que puede tener un niño, por ejemplo, claro. Y aquí con el ejemplo del sol nosotros podemos darnos cuenta de esto. Si a un niño muy pequeño, ¿no? Pensemos un niño de unos 3 o 4 años, le preguntamos, ¿en dónde está el sol? Él nos va a decir, ah, el sol está ahí. Y para él, en su imaginación, el sol está muy cerca, ¿no? El sol está si puede agarrar una escalera grande, él podría treparse ahí y tocar el sol, ¿no? Es un poco lo que nuevamente Spinoza nos está diciendo. O sea, es una información que, claro, nos viene por medio de los sentidos, pero no es completa, porque solo únicamente estamos viendo la materialidad de los seres, ¿no? No estamos yendo a las esencias, que eso es ya un grado mayor, ¿no? Luego, el conocimiento racional discursivo, este ya va hacia un poco más las cosas inmateriales, hacia las cosas universales, hacia las esencias, pero aún no va hacia incluso el conocimiento
de Dios mismo, ¿no? Sino que aquí un poco, por ejemplo, Spinoza va a tomar el punto de vista de la distinción entre ciencia y filosofía, ¿no? El conocimiento racional discursivo es el conocimiento de la ciencia. Recuerden, y esto también es algo que lo he venido recalcando y lo he venido repitiendo en varias ocasiones, estamos ya en la modernidad y la modernidad es la constitutiva del pensamiento científico, ¿no? Desde Copérnico, Galileo y obviamente ya posteriormente Newton, el pensamiento científico va a cobrar una fuerza inmensa en Occidente, en Europa, ¿no? En estos países. Entonces, claro, ya un poco aquí hay una distinción entre ciencia y filosofía, ¿no? El conocimiento racional discursivo es el conocimiento de las ciencias, de la matemática, de la física, ¿no? En este sentido, porque estos, claro, trabajan con entidades invisibles, inmateriales, universales, con esencias, pero no son capaces aún de acceder al conocimiento de lo eterno, de lo objetivo, de lo verdadero, de lo inmutable, es decir, el conocimiento de Dios, que este es el conocimiento racional intuitivo, ¿no? Y claro, aquí un poco rebasa esta mera presuposición del racionalismo Spinoza, porque no solo únicamente se está quedando en la frialdad de la ciencia racional matemática, ¿no? Sino incluso está poniendo una cuestión más que ya eso, de Carlos discutía la cuestión de la intuición, ¿no? Porque la intuición es la única forma de acceder a Dios. No desde la fría razón especulativa, desde la fría razón